Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a estar, escuchando la perspectiva de alguien a quien yo respetamos muchísimo, José María Barrenuevo, pero un poco más adelante antes tenemos que pasar con otra persona que también respeto muchísimo, que es mi queridísimo Daniel Estico, para que nos dé como siempre cierre de mercados. Desde Buenos Aires, ¿cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, muchas gracias. Sí, hoy fue una jornada positiva, realmente todos los indicadores se comportaron en la senda favorable. Hubo indicadores de la economía norteamericana que dieron cuenta que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de subsidio de desempleo subió levemente la semana pesada, pero estuvo cerca de su menor nivel desde la recesión del 2007-2009, una señal esperanzadora de que la economía está un poquito mejor. Y aparte aparecieron datos de China de crecimiento de las exportaciones, que también le dio un poco de empuje a los precios de las materias primas. Hoy el oro terminó con una suba del 1,91% a 1.312,80 la onza Troy. Hacía tiempo que el oro no superaba el techo de los 1.312 dólares, 1.300 dólares la onza Troy. El Dow Jones terminó con una suba del 0,18%, el Standard & Poor's 0,39%, el Nasdaq 0,41%. Eso también arrastró, por supuesto, a las bolsas latinoamericanas. En el caso de México aumentó 1,1%, de Brasil 3,12%, la bolsa de Chile, que venía varias jornadas con caída, terminó con una suba del 2,03%, la bolsa de Lima también aumentó 0,96% y el Merval de Buenos Aires aumentó 1,01%, pero en este caso, como venimos diciendo estos días, está aumentando más porque está aumentando la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial, que por efecto de un mejor clima de negocios en la Argentina. Así que el petróleo siguió cayendo, parece que las reservas de petróleo bajaron menos de lo esperado y entonces terminó el crudo Brent con una suba del 0,6% a 106,79 el barril, y el WTI de Texas terminó con una caída del 0,55% a un nivel de 103,80 el barril. Así que una jornada hoy realmente positiva. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco mucho, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Y bueno, de aquí retomamos desde Buenos Aires hasta Nueva York. Vámonos con José María Barrionuevo, economista independiente, doctor en economía y un magnífico analista. Desde mi punto de vista, yo creo que es consenso, a quien saludo con mucho afecto. ¿Cómo estás, José María? ¿Cómo estás, Alberto? Un gran gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias, mi querido José María. Bueno, déjame retomar lo que estaba hablando Daniel Estico en el sentido de la buena jornada en los mercados en esta sesión, en esta jornada. Hemos estado hablando, nosotros hemos estado preguntándole a diferentes analistas acerca de la circunstancia esta en la que Europa parece estar estancada, aunque hoy el Wall Street Journal le pone como que está recuperándose de manera lenta. Estados Unidos parece ser que está dando cifras positivas y hay presión sobre Brasil. Primero que nada, me llamó la atención, tú me escribiste, tú pusiste algo acerca de las fuertes presiones sobre Brasil, y esto viene en lo que a mí me pareció que las cifras económicas últimas no fueron tan malas para este país. No, de acuerdo, yo creo que la preocupación sobre Brasil es que sus niveles de endeudamiento han aumentado de una forma muy importante, lo que es la deuda pública local, obviamente, y la preocupación más grande es que pudiera pues perder o su calificación pueda ser reducida en las próximas semanas, y obviamente en un contexto donde Brasil sin duda alguna ha sido una de las estrellas de los mercados emergentes. En ese sentido obviamente no es favorable. Y hay que recordar que, como tú lo mencionas antes, hoy en día el país que está creciendo y está llevando al mundo es los Estados Unidos. Sin duda alguna tiene un gran desempeño. Estamos viendo una repatriación o un movimiento de capital hacia los Estados Unidos que le permite obviamente crecer y tener una situación más favorable. Aún así, el crecimiento obviamente es un crecimiento moderado. Estamos hablando de un crecimiento de alrededor del 2 al 2,5%. De ninguna manera estamos hablando de un crecimiento que pone en riesgo la inflación y por lo tanto pues una subida de tasa de interés, como algunos en el mercado han estado preocupados, ¿no? Entonces, Estados Unidos está pasando por un buen momento, no es una película extraordinariamente positiva o de un gran crecimiento, pero definitivamente
en el contexto donde la preocupación hoy en día es el resto del mundo, como tú lo mencionas, Europa. Europa tiene un poquito de respiro porque mientras no pase la elección de Alemania, que es en la tercera semana de septiembre, pues obviamente no se va a resolver nada. Entonces estamos en los meses del verano, que son meses tradicionalmente lentos, especialmente en Europa, todo el mundo se va de vacaciones, en meses en el que el nivel de volúmenes de actividad en las bolsas obviamente son bajos también, pero en un contexto donde en los últimos meses había ido preocupación y habíamos visto que las materias primas habían caído en forma bastante importante, los mercados emergentes, las bolsas habían estado cayendo, todo por la preocupación de que la Reserva Federal pudiera iniciar un periodo de una mayor restricción monetaria, lo cual yo no coincido, yo no creo que la Reserva vaya a hacer eso. Yo creo que el tema va a ser más bien un poquito al revés, va a llegar un momento hacia el tercer trimestre, hacia finales del tercer trimestre y ciertamente en el cuarto, donde la preocupación va a ser que la Reserva Federal haga más otra vez y aumente el estímulo monetario, como todas las ocasiones anteriores en que hubo un rally importante en el mercado, y en donde ya sabemos que en esta ocasión pues la Reserva Federal ya no va a acompañar mucho. Yo no veo un problema yo no veo un tema con que la Reserva vaya a reducir o vaya a restringir las condiciones monetarias en forma abrupta. Yo creo que el crecimiento es muy moderado y en ese sentido pues nos mantenemos un rato en una situación pues favorable y donde las oportunidades, a medida que este mercado se vaya consolidando y dando cuenta que la Reserva no está a punto de subir sus tasas de interés y las tasas de interés de largo plazo, si acaso están a niveles pues todavía en mi opinión muy elevados, pues obviamente lo que va a pasar nada más es que en los mercados emergentes van a empezar a tener pues un mejor desempeño. Lo vimos en esta jornada y yo creo que eso se va a mantener en la mayor parte del verano, ¿no? A ver, pero háblame un poquito acerca, me llamó muchísimo la atención este pronóstico que tú tienes de que si acaso la Reserva Federal va a aumentar su estímulo, porque de acuerdo a las interpretaciones que yo he leído, a los análisis que yo he leído, lo que yo he podido interpretar es que la Reserva Federal dice que ya está a la vista, ya está empezando a ver que pronto va a reducir el estímulo, vaya, no pronto, no, que ya está a la vista una reducción de estímulos si la economía de Estados Unidos sigue mejorando como ha estado mejorando. Sí. No se refiere a que sea pronto, pero dice que ya está a la vista. Pero ciertamente no he visto nada que diga que al contrario va a aumentar el estímulo. Sí, bueno, no, yo no creo que lo vaya a aumentar. Yo creo que va a llegar un momento cuando la gente y los inversionistas van a querer que lo aumente otra vez porque el crecimiento, si bien nuevamente ha sido más favorable, hay algunos temas que sin duda han estado mejorando. El más importante es que se haya creado algo de empleo, pero no es que esté creando mucho empleo, no es que el consumo esté aumentando mucho. Lo que ha pasado es que obviamente los despidos desde hace algún tiempo se han ido reduciendo bastante. La inversión había estado inicialmente en el año sólida, ahorita se ha estado desacelerando un poquito, pero al final del día el tema más importante es ya sostenible el crecimiento de Estados Unidos por sí mismo? Y en mi opinión la respuesta es no, todavía no. Yo no veo un crecimiento que esté al 3,5%, 4%, una cosa que diga, wow. O sea, realmente Estados Unidos no solo dio la vuelta, pero la inversión privada está disparándose de una manera positiva. El empleo ya está en los 250, 300 mil empleos al mes. Obviamente estamos muy lejos de eso. El empleo sigue apenas logrando absorber la nueva oferta de trabajo y a veces ni siquiera eso. Entonces se sigue manteniendo el desempleo a un nivel elevado. El crecimiento es moderado. No te estoy diciendo que es una situación adversa, no, pero tampoco es el crecimiento ese que el Fed ya va a subir las tasas, ya está la inflación en lo más mínimo. Yo creo que más bien al revés. Yo creo que el crecimiento todavía no es sostenible por sí mismo. Y el riesgo es que en el tercer trimestre, a finales o cuarto, los inversionistas van a querer que la Reserva Federal saque un nuevo estímulo y ahí es donde van a empezar los problemas, porque la Reserva Federal ya ha dicho que no va a sacar un nuevo estímulo, ¿no? Entonces, ahí es donde los ajustes a los mercados pudieran ser más severos. Yo creo que se ha descontado muchas cosas muy positivas, ha habido cosas positivas en Estados Unidos, pero seguimos teniendo presiones en Europa. El caso más importante de Europa es simplemente si Alemania va a empezar a absorber los costos de esa integración económica europea de la que dice querer ser parte y le va a costar, ¿no? Entonces, si eso ya una vez que pase la elección y Merkel sea reelegida, si empieza a dar esos pasos,
Si no los da, obviamente las presiones van a empezar a ser un poco más severas. El resto de Asia se ha estado desacelerando moderadamente, pero nuevamente estamos hablando de que la historia de Estados Unidos es la mejor del mundo, no porque sea muy, muy brillante, pero porque hemos visto mucha presión sobre los mercados emergentes, las materias primas. Eso le está pegando mucho hasta recientemente, sin duda, el crecimiento de Brasil, y ha llevado a que la presidenta Dilma Rousseff obviamente esté en una posición extraordinariamente impopular. Ningún presidente en Brasil, pues por lo menos en los últimos 15 años o 20 años había estado en la situación que ella estaba, ¿no? Entonces es una situación bastante difícil, una situación donde Brasil tiene que tomar ya reformas, las que siempre ha ido haciendo muy lentamente, las tiene que ir haciendo más rápido, y obviamente una situación donde el apoyo político no es muy grande, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un gobierno que sigue gastando mucho, la deuda sigue creciendo, y la preocupación es que le bajen la calificación a Brasil, lo cual no es bueno para los mercados emergentes, pero en ese contexto, por supuesto, la historia de hoy en día muy positiva es y sigue siendo los Estados Unidos, sin que de por sí haya una historia que diga, wow, o sea, claro, se está haciendo algo muy diferente, ¿no? En Estados Unidos pareciera que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Exacto, y además es el que logra distribuir el costo de todo lo que le pueda, pues, afectar, se lo pasa a todo el mundo, ¿no? Tiene la moneda que todo el mundo tiene que tener, les guste o no, y al final del día eso le da una gran versatilidad, y hoy en día está atrayendo capital, que eso es lo que le permite mantener su crecimiento, sin duda. Claro. Mira, qué interesante, que me llama la atención que lo que dijiste fue que más tarde en el año lo que va a traer presión a los mercados no va a ser la expectativa de que la Reserva Federal vaya a quitar el estímulo, sino el rechazo a que se va a negar a poner más estímulo. Exacto. De hecho, ese es muy buen punto el que tú haces, porque al final el mensaje de Bernanke cuando empezó todo esto y los ajustes del mercado y que iba a subir la tasa de interés y todo, él nunca dijo que ya iba a quitar el estímulo, lo que dijo es que ya no iba a dar más, y ahí es bien importante porque lo que nos está diciendo es que a él ya le preocupa el costo de tener un balance sheet, un nivel, una exposición tan grande de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y obviamente de bonos que tienen que ver con hipotecas, etcétera, en los que él ya ve un riesgo de que pudiera tomar en el tiempo pérdidas, ¿no? Entonces, a él ya le preocupa tomar pérdidas en esa exposición, y realmente está diciendo, ya no puedo dar más, ya me doy cuenta que siguiendo con esto más de lo mismo, pues no va a ayudar demasiado a la economía, ¿no? Yo creo que al final del día, y es un tema también, pues inclusive hasta de tipo político, ¿no? Porque a diferencia de Greenspan, Bernanke es un señor que le gusta más el consenso, él es más académico, menos confrontacional, y al final del día él estaba determinado en que si lograba poner más estímulo, las tasas de largo plazo bajarían y bajarían mucho más, lo cual aceleraría toda la recomposición de hipotecas y obviamente aceleraría el crecimiento, aumentaría el crédito, etcétera, y en eso él tiene razón. El problema es que le ha tocado una situación donde hay dos actores que le impiden bajar más las tasas, que son obviamente los grandes fondos de inversión y los propios bancos, que quieren seguir recibiendo pues tasas de interés, ingresos más elevados. Y hemos visto que el 2% ha sido el piso para ellos. Por eso es que Bernanke básicamente está diciendo, pues si no logro bajar más las tasas de largo plazo, que es lo que más puede ayudar, pues entonces ya no voy a continuar con esto, porque ya el costo empieza a ser relevante para la Reserva Federal, y ese fue el mensaje de él. Y obviamente lo que te dice es que no es que lo vaya a quitar, sino que ya no va a ser más, y eso es lo que más adelante en el año sí va a ser relevante. Pero ¿cómo puede ser posible que tanta gente lo haya malinterpretado, sobre todo la prensa, y con la prensa el resto del mundo? No, la gente obviamente, acuérdate que un poco es una situación, pues sobre una especie como de situación de psicosis, ¿no? O sea, yo no creo que lo hayan malinterpretado, él fue muy claro en lo que dijo. Yo creo que obviamente la gente, pues por la propia dinámica de cómo estás pensando es, ya no va a ser más, va a parar el estímulo, lo cual aún y si lo para y lo único que te dice es que ya no hay más estímulo, pero estás estimulando, o sea, todavía estás expandiendo. Si lo parara sería irse como algo más neutral. Obviamente la gente se va de ahí no, pero es que ya va a subir la tasa de interés, y es porque la inflación tiene que estar disparándose, ¿no? Y acuérdate que hay un grupo de gente que siempre ha dicho que toda la expansión fiscal de Estados Unidos y de la Reserva Federal va a resultar en mucha inflación, lo cual obviamente no solo no ha sido cierto, sino ha sido exactamente lo contrario. La preocupación ha sido que la inflación está cerca del
entre el 1,5% 2% y pudiera inclusive irse un poco abajo, que eso es lo que no quiere ver Bernanke, porque lo peor que le puede pasar a una economía es que esté bajo amenazas de deflación, obviamente, eso es lo peor que puede pasar, pero toda esta gente, acuérdate que está muy enfocada en la idea de que cuando tienes tanta expansión monetaria, pues tienes que ver a fuerzas inflación, pero es muy diferente el modelo de Estados Unidos del de un país emergente como México o Brasil, donde la inflación al final del día siempre se da cuando tienes un gobierno, digamos el Estado, el gobierno federal, que ya está en quiebra, que ya sabes que no te va a pagar y que todo el financiamiento son pérdidas del Banco Central. Ahí es cuando la gente se sale del dinero y causa mucha inflación. En otras palabras, la inflación no se da hasta que emites moneda que no está fondeada. Y en Estados Unidos no se da porque obviamente el gobierno mejor fondeado y con mayor capacidad de ingreso en el mundo, por mucho, es el gobierno federal de los Estados Unidos, por eso es que no hay inflación. Si el gobierno federal de los Estados Unidos quebrase y que no pudiera afrontar sus pagos, ahí sería otra situación, pero es obvio que estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? Entonces, claro, por eso es que ves que aunque le bajan la calificación a Estados Unidos, pues obviamente sus bonos siguen siendo el refugio del mundo y van a continuar siéndolo, porque es al final el que tiene la mayor profundidad financiera fiscal del mundo, ¿no? Bueno, ese es el gigante del norte de América. Ahora vamos con el gigante del norte del sur de América, que tiene el problema exactamente contrario. Bueno, el problema que tiene Brasil obviamente es que no es Estados Unidos, es muy grande, pero no es tan grande como Estados Unidos, no tiene la moneda que todo el mundo tiene y por lo tanto puede distribuir ese costo entre muchos países. Tiene una situación más similar a la tradicional de los países emergentes, en donde si empiezas a gastar demasiado y no controlas tu déficit fiscal, te empiezas a endeudar muy rápido. Tiene un problema también de que la banca pequeña y mediana ha tenido muchos problemas con los créditos, tiene una burbuja crediticia que ya explotó. No hizo demasiado en Brasil porque los grandes bancos, Bradesco, Unibanco, Itaú, están en extraordinaria posición, es muy favorable. Inició un proceso de consolidación financiera que sigue en marcha y que obviamente implica que el crédito, dentro de que el gobierno busca seguir expandiéndolo, pues no se ha estado expandiendo igual y por eso es que la economía ha dejado de tener el dinamismo que todos esperábamos, ¿no? Pero yo creo que Brasil sigue siendo una muy, muy buena historia. Yo creo que tiene que seguir trabajando, obviamente, sobre todo la parte fiscal, que siempre ha sido su talón de Aquiles, no es nuevo. Y sí creo que hay un riesgo de que le puedan bajar la calificación, lo único que implica es que tiene que fiscalmente pues ponerse bastante más consciente, ¿no? Y reducir su gasto público, ¿no? ¿Brasil tiene grado de inversión? Sí, definitivamente. Y acuérdate que Brasil no solamente tiene ese grado de inversión, sino que Brasil además es el país, a diferencia, por ejemplo, de otros en América Latina que recaudan muy pocos ingresos, ¿no? O sea, la mayoría de los países en América Latina recaudan, si quitamos los ingresos de petróleo, de energía, la recaudación por impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado es alrededor de 10 puntos del PIB, algunos en 15, Chile un poquito mejor, pero no mucho. Brasil tiene ingresos de alrededor del 34% del PIB, entonces el problema de Brasil es que gasta demasiado y obviamente muy ineficiente. Entonces el problema, pues tiene el menor de los problemas, porque es nada más de reducir el gasto, abrir más espacio al sector privado, que eso es lo que va a empezar a hacer ya el gobierno de la presidenta Rousseff. Aquí no tenemos tampoco un gobierno que sea como de la izquierda revolucionaria de América Latina y que tenga temas con el sector privado, no. El gobierno sabe que el que genera empleo es la inversión privada y el empleo privado, y yo creo que en ese sentido el problema es que el sistema político de Brasil se mueve muy lentamente. Ese es el problema más serio para Rousseff. Claro. ¿Tú prevés que Guido Mantega se quede ahí por todo el periodo de Rousseff también? Yo creo que él ha sido un buen ministro, yo creo que sin duda alguna heredó una serie de condiciones muy, muy positivas. Creo que si se queda o no va a depender de qué tan rápido se mueven estos meses. Obviamente ha estado también inclusive dialogando y negociando con el propio Fondo Monetario, etcétera. Eso te habla obviamente de que Brasil todavía necesita ese tipo de apoyos o de señales de la comunidad financiera internacional. Y en ese sentido pues es un país muy grande, pero no es totalmente independiente.
Yo creo que hay una posibilidad de que lo cambien. Yo creo que lo Brasil tiene que hacer es moverse rápidamente en materia fiscal, recortar el gasto mucho más rápido, tener más eficiencia en ese manejo, enfocarse más por el lado de la inversión y hacer reformas estructurales que fortalezcan el flujo de inversión privada. Si él logra hacer eso, sobre todo en la parte fiscal, él se va a quedar. No me sorprendería que lo cambiaran. Yo creo que él tuvo un muy buen término, pero yo creo que sería positivo tener algunas de las gentes que llevaron a Brasil a donde estuvo cuando llegó el presidente Lula, ¿no? Toda esta gente de, pues no solamente de la generación de Pedro Malán, pero hay muchos de ellos ahí que fueron los que hicieron la historia de Brasil posible y que se mueven muy rápido, ¿no? Y eso es lo que Brasil necesita hoy en día. Claro. De manera rápida, por favor, ¿tú eres de los que está unido al consenso del futuro brillante de México? Yo estoy unido, pero yo creo que México tiene que hacer reformas, no nada más hablar de ellas. Yo creo que va a ser todo condicionado a las reformas, ¿no? Condicionado a las reformas y que las reformas se hagan ya. Si me dices que es el próximo año, entonces digo, no, yo no estoy con ese consenso. Si me dices que se dan ahora en septiembre y octubre como quiere el presidente, por supuesto que todavía está a tiempo, pero no le queda mucho tiempo. Esa es mi opinión. Y una vez que se aprueben las reformas, el futuro de México es muy brillante. Una vez que se aprueben las reformas, el futuro de México es mucho mejor, pero le falta mucho en muchas áreas. Estamos hablando de la fiscal, la recaudación en México no petrolera es 10% del PIB. Pues tienes que subirla al 15, al 20, tienes que hacer un país que sea una verdadera federación. Acuérdate que los municipios y los estados, el ingreso de ellos son de todos juntos 1% del PIB. Eso no es nada, por eso es que el gobierno es tan centralizado. Necesitas crear una verdadera federación y necesitas una reforma fiscal, ese va a ser el siguiente gran reto, pero definitivamente que si logra esto Peña Nieto, su administración obviamente va a tener el logro más grande en el último siglo, o sea, eso no hay duda, ¿no? Interesantísimo. Tú compararías, fíjate, yo hablaba de que esta reforma petrolera será la decisión económica más grande desde el establecimiento de la Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tú acabas de decir que esto inclusive es mayor que eso. Sí, porque le das marcha atrás, obviamente la nacionalización, allá con Lázaro Cárdenas del 38-40, entonces por eso te dije que casi de un siglo, ¿no? El Tratado de Libre Comercio no hay duda, pero acuérdate que en México ha habido dos grandes reformas en muchísimos años, en casi 40 años, 30 y tantos años. El Tratado de Libre Comercio y la reforma a los fondos de pensión y crear un mercado local, que es lo que le permite a México ya no tener crisis. Pero fuera de ahí no ha habido muchas reformas. Te falta toda la parte fiscal, que eso es sumamente importante, y te falta la parte de crear una verdadera federación. Entonces, pues todavía estamos lejos, pero definitivamente este sería un paso enorme, te abriría mucho espacio, y no me sorprendería que el mismo Peña Nieto, si logra esto, pudiera hacer una reforma fiscal, porque demostraría que tiene el empuje y la gente, tú sabes cómo funciona nuestro México, o sea, se alinea al final del día, ¿no? Bueno, falta ahora, liderazgo. Lo que ha faltado en México es liderazgo desde hace mucho tiempo y aquí se cerraría la brecha de liderazgo. ya nos extendimos demasiado, pero me parece importante el tema, mi querido José María. Si se hace la reforma energética, forzosamente va a tener que forzarse a una reforma fiscal. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo que lo puede hacer él mismo. Lo más importante en México es que se cierre la brecha de liderazgo que ha existido pues prácticamente desde el expresidente Salinas. O sea, necesitas una reforma muy profunda y te abre la fiscal también y tienes toda la razón, van de la mano. No es cierto. Bueno, pues mi querido José María Barrio Nuevo, economista, asesor independiente, te agradezco muchísimo. ¿Tienes Twitter, José María, donde te pueda seguir la gente? Fíjate, de los que no. Lo tengo que actualizar, la verdad. Tenía, pero no lo he usado mucho. Hay economistas muy seguidos y muy encumbrados que no están en Twitter. Tú eres uno de ellos, Sebastián Edwards otro, pero bueno, así hay. Bueno, mi querido José María, te agradezco muchísimo. Encantado de estar contigo como siempre, Alberto, y gusto saludarte. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes los invito a que sigan participando con nosotros a través de nuestra, interactuando con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Facebook Padilla en América, y lo tiene usted, facebook.com Padilla en América, donde recibimos sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, sugerencias. Muchas gracias por estarlo haciendo y sígalo haciendo, por favor. Y es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien.
precios de las materias primas. Hoy el oro terminó con una suba del 1,91% a 1.312,80 la onza Troy. Hacía tiempo que el oro no superaba el techo de los 1.312 dólares la onza Troy. El Dow Jones terminó con una suba del 0,18%, el Standard & Poor's 0,39%, el Nasdaq 0,41%. Eso también arrastró, por supuesto, a las bolsas latinoamericanas. En el caso de México aumentó 1,1%, de Brasil 3,12%, la bolsa de Chile. Muchas gracias. Sí, hoy fue una jornada positiva, realmente todos los indicadores se comportaron en la senda favorable. Hubo indicadores de la economía norteamericana que dieron cuenta que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de subsidio de desempleo subió levemente la semana pasada, pero estuvo cerca de su menor nivel desde la recesión del 2007-2009, una señal esperanzadora de que la economía está un poquito mejor. Y aparte aparecieron datos de China de crecimiento de las exportaciones, que también le dio un poco de empuje a los precios 6% a 106,79 el barril, y el WTI de Texas terminó con una caída del 0,55% a un nivel de 103,80 el barril. Así que una jornada hoy realmente positiva. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Daniel Stico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco mucho, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Y bueno, de aquí retomamos desde Buenos Aires hasta Nueva York. Vámonos con José María Barrionuevo, economista independiente, doctor en economía y un magnífico analista. Desde mi punto de vista, yo creo que es consenso, a quien saludo con mucho Chile, que venía varias jornadas con caída, terminó con una suba del 2,03%, la bolsa de Lima también aumentó 0,96%, y el Merval de Buenos Aires aumentó 1,01%, pero en este caso, como venimos diciendo estos días, está aumentando más porque está aumentando la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial, que por efecto de un mejor clima de negocios en la Argentina. Así que el petróleo siguió cayendo, parece que las reservas de petróleo bajaron menos de lo esperado, y entonces terminó el crudo Brent con una suba del 0,5%. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a estar, escuchando la perspectiva de alguien a quien yo respetamos muchísimo, José María Barrionuevo, pero un poco más adelante. Antes tenemos que pasar con otra persona que también respeto muchísimo, que es mi queridísimo Daniel Stico, para que nos dé como siempre. Desde Buenos Aires, ¿cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto.